Este es el primer video del curso básico de Microsoft Excel y vamos a discutir lo que es primero, ¿verdad? Lo que vamos a estar viendo en pantalla, que es la interfase de Excel y los diferentes botones que vamos a estar utilizando durante el curso y las funcionalidades que también podemos utilizar para hacer todo tipo de gráficas, todo tipo de tablas y todo lo que es aritmética básica dentro de las celdas de Excel. ¿Okay? Vamos a estar aprendiendo lo que es cada funcionalidad de los botones de la interfaz de Excel y lo que hace cada uno. Los voy a estar mostrando en pantalla para que vean cómo funcionan. Vamos a también conocer lo que son las celdas y las funciones dentro de ellas. También vamos a ver de qué formas podemos hacer sumas, ya que se puede hacer de diferentes maneras en Excel, tanto manual como automático. Y les voy a demostrar cómo lo puedes hacer tanto en columnas como en filas. También vamos a estar viendo las fórmulas básicas de mínimo, máximo y promedio. Estas fórmulas por lo general se utilizan en inglés, pero si tienes el programa configurado en español, los nombres de las fórmulas cambian un poco. ¿Okay? Así que eso yo también se los voy a mostrar. O se los dejo saber si más adelante pues ven que hay una diferencia entre la pantalla o la aplicación en su computadora versus lo que están viendo. Si es así, pues sean libres en preguntarme porque yo puedo contestarles todas las preguntas de la clase. Puede ser por WhatsApp o Messenger, como ustedes deseen. También vamos a demostrar cómo utilizar las celdas por referencia y también cómo podemos acceder a diferentes pestañas para hacer diferentes cálculos dentro de la misma hoja de Excel. Ok, ahora vamos a entrar primeramente a lo que es Word. Excel, pero quiero que vean cómo entrar en Office, en lo que es web. ¿Okay? Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a office.com. ¿Okay? So escribe office.com. Ok, office.com. Y entonces lo primero que van a ver, si ya tienen una cuenta de Microsoft, ¿verdad? Ya el login, pues van a ver esta pantalla. Si no la ven, pues entonces necesitan crear o acceder a la cuenta de Microsoft y luego entonces entrar a office.com. Si les da problema este paso, me pueden dejar saber para entonces ayudarles a llegar hasta esta pantalla que estamos viendo. Ok, vamos a abrir el ejemplo básico que tenemos aquí. Okay. O simplemente le puedes dar al workbook en Excel o entrar al programa de Excel en el menú de la izquierda y entonces ahí le vamos a dar a blank workbook. Okay. Eso si queremos trabajar en uno nuevo. Como ya yo tengo un ejemplo que estaba corriendo, pues le doy al archivo que tenía guardado. Okay. Entonces, vamos a ir aquí. Vamos a comenzar una página nueva. Y vamos a bajar delete. Yes, ok, perfecto. Vamos a comenzar a utilizar las herramientas que tenemos en la parte superior de la aplicación. Okay, que es más o menos, si ustedes han trabajado con Word, pues pueden básicamente conocer casi todas las que ya han utilizado allá, pues las mismas que la pueden utilizar aquí, como por ejemplo lo que es escoger el tipo de letra, lo que es el tamaño de letra y si la quieren negritas, itálicas o subrayadas. Esto casi pues es lo mismo en todas las aplicaciones de Office, así que vamos a comenzar por hacer un ejemplo. Vamos a escribir unos números, vamos a decir de 10, 20, 30, 40, 50. Okay. Lo que vamos a hacer aquí es simplemente demostrar cómo se utilizan las diferentes funciones, las funcionalidades del menú, de los que tenemos aquí arriba. Okay. Y vamos a hacer el recorrido en un momento. Ahora mismo pues sabemos que podemos
seleccionar, escoger celdas, ¿ok? Todo lo que ves en estos recuadros son celdas, cada una de ellas es una celda, ¿ok? Entonces en esta celda nosotros podemos escribir diferentes valores. Puede ser texto, ¿ok? Puede ser un número y lo que son funciones, ¿ok? Que vamos a ver más adelante. Aquí también las podemos navegar, pero esto también se los voy a demostrar para que vean cómo se utiliza. Ok, por ahora vamos entonces a demostrar las herramientas. La primera que les voy a demostrar es simplemente la de mostrar las que son, por ejemplo, esta que es bold. Tenemos la itálica, tenemos underline. Si se fijan, ya están cambiando todas las celdas, ¿okay? Si queremos solamente cambiar una que otra, pues podemos hacerlo también y modificar las que solamente seleccionamos. Podemos cambiar aquí el tamaño de la letra y lo que es el tipo de letra. ¿Okay? Entonces, aquí podemos ver que hay un icono que tiene diferentes tipos de bordes. Esto simplemente se utiliza para darle borde a las celdas que nosotros seleccionamos. Por ejemplo, si escojo la celda que contiene 10, pues entonces aquí puedo seleccionar que, por ejemplo, tenga bordes alrededor. Y entonces cuando salimos de la selección vamos a ver entonces en la primera celda con el borde. Así sucesivamente podemos seleccionar, por ejemplo, 3 celdas y vamos a decir que queremos una línea o un borde a la izquierda. Así que selecciono left border o borde a la izquierda y vuelvo a abrirlo y entonces selecciono borde a la derecha. ¿Okay? Si nos fijamos, el 10 tiene el borde completo y entonces las 3 celdas que escogí tienen entonces el borde a la derecha y el borde a la izquierda. ¿Okay? También si por ejemplo queremos cerrar esto, podemos entonces seleccionar la última celda y decirle que queremos el borde a la izquierda, volvemos a abrimos, que queremos el borde abajo, volvemos a abrimos y que el borde sea también a la derecha. ¿Okay? Si ya dejamos de seleccionar la celda, pues vamos a ver que está bastante ya cerrado. Y así trabajamos con los bordes. Si queremos remover los bordes, simplemente seleccionamos las celdas nuevamente y entonces seleccionamos el que dice no border. ¿Okay? Si por ejemplo queremos también cambiarle, ¿okay? Vamos a seleccionar ahí, ya no tenemos borde. Ahora, si queremos por ejemplo tener un borde de otro color, podemos seleccionar el color del borde, ¿okay? Y entonces seleccionar el borde. Primero tenemos que seleccionar lo que son las celdas y entonces ya al seleccionarlas nos va a traer entonces los bordes. Pero si queremos cambiarlo, por ejemplo, a que cada celda tenga sus bordes, seleccionamos el icono y ya. Y ahí entonces todas las celdas van a tener su propio borde. Si por ejemplo queremos también esta funcionalidad, la pueden utilizar en Word. Pero por ejemplo si quiero que el color de relleno sea diferente en cada celda, pues lo podemos utilizar. Podemos aquí abrir la pinturita, el fill color, seleccionamos la celda que queremos pintar y abrimos y seleccionamos. ¿Okay? Igual pueden utilizarlo con las letras, o sea, pueden darle color a las letras y así sucesivamente. ¿Okay? Pueden ponerlo de blanco si el borde, si el relleno es de un color oscuro, pues pueden resaltar el texto con uno blanco. ¿Okay? Lo otro que también les voy a enseñar es que aquí pues pueden aumentar el tamaño de la letra, también puedes ponerlo más pequeño, tacharlo o el double underline o simplemente el doble subrayado. Aquí por ejemplo si escojo el 10 y lo quiero tachar, pues le doy strike through y ya está. Si el 30 por ejemplo lo quiero
tener con doble línea, pues también lo puedo hacer. ¿Ok? Debo agrandarlo para que se vea. Ahí está. Ok. Entonces también tenemos lo que es el alineamiento, que es simplemente como en Word, que tú puedes darle, por ejemplo, alineamiento hacia la izquierda, alineamiento en el centro o alinear hacia la derecha. Esto, el alinear hacia la derecha, pues es muy recomendable cuando tengas, por ejemplo, números decimales. En el caso de, por ejemplo, que tengan la misma cantidad de números decimales, por ejemplo, como lo es en las monedas, o en dólares, o en lo que lo vayas a utilizar. Aquí entonces tenemos lo que es el wrap text. Se me olvidó algo. También pueden alinear en base a lo que es en la celda, hacia la parte de arriba, en el medio o abajo. Por ejemplo, si vamos a aumentar el tamaño de la celda, que eso lo podemos hacer manipulando los espacios entre medio. ¿Okay? Se fijan, el icono cambia y puedo simplemente aumentar el tamaño de la celda. Pues aquí puedo entonces cambiar lo que es al medio en el modo horizontal, y en el modo vertical puedo entonces especificar que sea arriba, en el medio o abajo. ¿Okay? También tenemos lo que es el wrap text, que esto simplemente es para contener dentro de una celda un texto, una cantidad de texto que sea grande. Por ejemplo, vamos a escribir un texto largo. ¿Okay? Si se fijan, cuando escribí el texto, aunque está en la celda E1, ¿okay? Que esto también lo vamos a ver, en la celda E1 tenemos el texto, vamos a escribir un texto largo. Pero si se fijan, sobresale de la celda donde nosotros escribimos. Así que esto puede ser un poco confuso. ¿Okay? Lo que vamos a hacer es que para que todo el texto esté dentro de la celda, nosotros vamos a utilizar entonces el wrap text. Le vamos a hacer un clic, y entonces, si se fijan, ahora lo que aparece es, se ve el texto largo, o sea, la palabra largo, pero aquí arriba estamos viendo que el texto aparece completo. ¿Okay? Para que entonces se vea completo, nosotros vamos a agrandar la celda. ¿Okay? Ahí está. También para ajustar lo que es la celda, puedes darle doble clic en el espacio entre medio, y lo que va a hacer es que se va a acomodar al tamaño del texto, o sea, a lo que está escrito, pues para que no se vea más o menos. ¿Okay? Pues simplemente él automáticamente ajusta el tamaño de las celdas para que pueda verse el texto completo. Ok, también en el caso de que si te sobra mucho espacio y quisieras minimizar el tamaño, pues en vez de hacerlo manual, también puedes hacer doble clic entre medio de las dos filas, hasta que el cursor se vea así, y le das doble clic y él se va a ajustar, ¿okay? A lo que es el tamaño del contenido. ¿Okay? Doble clic o le das dos veces al ratón o al mouse. Ok, vamos a entonces continuar con lo que es el Merge and Center. ¿Okay? Eso es lo que simplemente lo que hace es que si tenemos, por ejemplo, queremos acomodar este texto en 3 celdas. Si nosotros queremos hacer eso y unir estas 3 celdas, podemos entonces seleccionarlas y darle a Merge and Center. Si lo hacemos, el contenido de la primera celda se va entonces a manifestar en el segundo y en el tercero, y va a tratar las 3 celdas como si fueran una sola. Inclusive cuando las formateas, también pues va a tomar las 3 celdas como si fuera una. ¿Okay? Eso es lo que hace el merge. Si te arrepientes y lo quieres volver a cambiar, pues simplemente lo puedes volver a dividir, ¿okay? Dándole al botón. También nosotros podemos hacer lo que es el formato de números, que aquí te da un listado de los diferentes tipos de, ¿verdad? Lo que son tipos de números o letras, o inclusive esta fecha, y él te va a ayudar a formatear
el número dependiendo de lo que tú necesitas. En el caso de, por ejemplo, currency o moneda, pues cuando le damos aquí, él lo que va a hacer es que va a convertir los números en un formato de moneda. Aquí puedes especificar entonces si vamos a decir que vas a usar el euro o otro dólar, pues puedes cambiarle el signo y entonces él va a hacer eso. Lo dejamos en English, United States, aquí con el dólar. Contabilidad, el accounting lo que hace es que pone el signo de dólar más alejado de los números, y el currency lo que hace es que los deja unidos. ¿Okay? Entonces aquí también, por ejemplo, si no estás bregando con dólares y simplemente son números, ¿okay? Ya ahí le quito el signo de dólar. Con estos iconos que están aquí, que es increase decimal and decrease decimal, lo que hace es que ajustas la cantidad de ceros a la derecha del punto. En el caso de que vamos a decir que estamos bregando con unos valores que son solamente con un punto decimal, pues podemos aquí entonces darle a increase, ok, decrease vamos a darle al decrease decimal para entonces que solamente me muestre un solo dígito al lado del punto. Si queremos más dígitos, pues le damos entonces a increase decimal, y es lo que va a hacer entonces que va a añadirme más ceros a la derecha. Esto se usa más pues, en cualquier forma científica, pues se puede utilizar más cero o menos cero dependiendo de lo que necesitas. ¿Okay? Hasta ahora vamos a dejarlo ahí para lo que es el formato y el estilo de las celdas, porque ya más adelante vamos a estar trabajando con lo que es el formateo condicional, que esa es una de las cosas más avanzadas. ¿Okay? Y entonces, llame el condicional, sí. Y otros estilos que vamos a estar trabajando en lo que son las tablas. Vamos entonces a entrar en lo que son las sumas. En cuestión de lo que son las sumas, vamos a, por ejemplo, voy a volver a limpiar esta aquí. ¿Okay? O simplemente vamos a crear otra pestaña. Aquí en la parte de abajo vamos a ver unas pestañas. En este caso solamente tengo una. Si le doy doble clic, puedo entonces cambiarle el nombre de la pestaña. ¿Okay? Me va a aparecer aquí. Si vamos a decir que estoy bregando con una hoja y quiero entonces hacer otra hoja, simplemente le voy a dar al signo de más y él me va a crear una hoja de cálculo adicional en el mismo archivo. ¿Okay? No estoy abriendo un archivo diferente, simplemente es el mismo archivo, pero puedo tener diferentes hojas de cálculo dentro de ese mismo archivo. Vamos a entonces crear unos números que son los mismos que creamos en la hoja pasada, y entonces vamos a hacer lo que son las sumas. Cada una de estas celdas tiene un valor, y entonces vamos a decir que queremos que en esta celda, en la amarilla aquí, en la anaranjada, me diga el total de la suma de todos estos números. Si yo quiero hacer eso, por ejemplo, vamos a hacer primero la forma automática, que simplemente es ir a este icono que está aquí, que sería el auto sum. Lo que hace es sumar automáticamente los números que están seleccionados. ¿Okay? Si ahora mismo no tienes ninguno seleccionado, automáticamente si lo dejas si seleccionas la parte donde tú quieres que esté el total, con simplemente darle a auto sum, te va a crear la fórmula correspondiente y va a detectar que tienes unos números en esa, ¿verdad? Para esa fórmula, y él va a detectar los números cercanos a ella y entonces te va a crear la fórmula. Una vez que estás ahí, le das enter o return y entonces te va a devolver la suma de todos estos números que están aquí. Si por ejemplo entramos a lo que es la fórmula, si se fijan, cuando yo selecciono esta fórmula, aquí arriba vamos a ver
una fórmula escrita. ¿Okay? Esta barra que está aquí arriba es la barra de fórmulas o de valores. Si por ejemplo vamos a decir que en esta celda yo quiero tener un valor, pues simplemente lo puedo escribir en esa barra y me va a salir el valor en la celda seleccionada. O también puedo hacer doble clic y entonces cambiar el valor dentro de la misma celda. En este caso pues tenemos la fórmula suma, ¿ok? Y me está diciendo que la fórmula suma va desde la celda B2 hasta la celda B6. Aquí entramos en lo que es la referencia de las celdas. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a decir que quiero hacer referencia a esta celda en particular y quiero utilizarla para sumarle este número a otra celda. ¿Okay? Vamos a decir, por ejemplo, que yo quiero sumar estos números, pero además yo quiero que se añada este número que está aquí. Okay, vamos a escribir la adicional 50. Entonces aquí vamos a escribir gran total. Vamos a darle doble clic aquí para que a veces no funciona en web, así que vamos a darle manual. Ok. Ahora yo quiero que este gran total tenga este número, que es la suma de todos estos números que están aquí, más los 50 que están en el F3. ¿Okay? Si se fijan, primero se lee la letra y después se lee el número. Así que en este caso, la referencia de esta celda es F3. Vamos entonces a utilizar aquí la fórmula. Es igual, ¿ok? Toda fórmula que vayamos a escribir va a empezar con es igual. ¿Okay? Así es como las celdas saben si tú vas a escribir un valor o si vas a escribir una fórmula. Toda fórmula comienza con es igual. ¿Okay? En este caso, yo puedo entonces escribir manualmente la referencia de las celdas. En este caso yo quiero el 150. Quiero entonces el B7. ¿Okay? B7, que sería 150. Y eso lo puedo escribir en la fórmula como B7. Si se fijan, al escribir B7, ya me está sombreando o seleccionando en la celda donde está el 150, que es el B7. ¿Okay? Entonces, si yo quiero sumarle de ese B7 a los 50 que están arriba, pues no tengo que utilizar la función de suma, sino que puedo especificar la suma directamente, ¿okay? Con el signo de más, como si fuera una calculadora. Y ahí mismo entonces vamos a referenciarnos al F3, que sería entonces esta celda que está aquí donde contiene 50. Pero en vez de escribir F3, simplemente voy a seleccionar esta celda y como yo estoy en la fórmula, automáticamente ella me va a decir que esa celda que yo seleccioné es la F3. ¿Okay? Y así pues no tenemos que estar escribiendo la fórmula, sino que simplemente podemos seleccionar los números que queremos y ya. ¿Okay? Si le damos ahí a Enter o Return, nos va a dar entonces la suma de 150 más 50, que entonces serían 200. Y ahí vamos a darle un poquito de estilo para que entonces se vea que es diferente. ¿Okay? Así que básicamente eso es lo que tenemos en cuanto a lo que son las sumas. ¿Okay? Además de hacer esto de lo de las sumas, pues también obviamente cuando le escribimos es igual, yo puedo, por ejemplo, seleccionar la primera celda B2, que entonces sería B2 más B3 más B4, etcétera. O sea que yo puedo seguir haciendo esto y no hay problema. El único problema es cuando, por ejemplo, tenemos 200, 500 o 1000 números y entonces pues no vamos a estar uno por uno, ¿verdad? Sumando. Pero sí puedes hacer esto para cosas que son de pocas cantidades. También, por ejemplo, si tú quieres, digamos que ahora en vez de sumar este número con este número que me dé 200, vamos a decir que yo quiero que lo reste. O sea, que de los 150 me reste 50.
¿ok? En este caso simplemente lo que hacemos es que en vez del signo de suma vamos a hacer el signo de resta. O sea, le damos enter y se fijan, pues el total es 100, que sería la resta, ¿okay?, del B7, que es el 150. ¿Okay? Si por casualidad le pasa que cuando está haciendo clic se cambia la fórmula de aquí, pues entonces simplemente le dan escape o esc y entonces va a cancelarse todo cambio que se haya hecho. También recuerden que pueden utilizar control Z, ¿okay?, para deshacer cambios. O sea que en el teclado le pueden dar control Z y al darle control Z simplemente se van a ir los cambios, los últimos cambios que hiciste. Y esto es muy útil si quieres, por ejemplo, si cometes errores en el momento, pues para arreglarlo puedes utilizar el control Z. ¿Okay? En este momento vamos a decir que ya conocimos lo que es, ¿verdad?, un poco de las funcionalidades que hay en los botones de arriba del menú. También lo que son las celdas y las funciones. También entonces lo que son las diferentes formas de hacer suma, tanto en columna como en fila. Ya hicimos el de las columnas. Vamos entonces a ir lo que son las filas. ¿Okay? En la cuestión de lo que son las filas, o sea, en vez de hacerlo así, vamos a decir que entonces tengo valores en fila. ¿Okay? En este caso podemos hacer lo mismo. O sea, simplemente vamos a detenernos en la celda donde queremos el total. Vamos a decir que lo queremos aquí, total. Le damos Bold. Y entonces aquí simplemente podemos ir al auto zoom. Él va a reconocer los valores que tiene cerca de esa celda y simplemente le da enter y lo va a sumar. ¿Okay? O simplemente puedes escribir la fórmula manualmente, que sería es igual, escribe sum o suma en español y vas a abrir el paréntesis y entonces si te fijas ya en Excel me está saliendo unas instrucciones de cómo utilizar esa fórmula. ¿Okay? Eso lo hace para todo tipo de fórmulas. ¿Okay? Todas estas fórmulas que podemos escoger, por ejemplo, cualquiera, y él va a estar entonces dándonos las instrucciones de cómo se utiliza cuando escribimos el paréntesis para llenar los parámetros. ¿Okay? Vamos entonces a suma, abrimos paréntesis y nos dice que debemos seleccionar los números que queremos sumar. Pueden ser individualmente o pueden ser por rango. Individualmente sería seleccionar este, ¿ok?, ponerle coma, este número, coma, este número, coma, y así sucesivamente. Podemos decir qué número nosotros queremos sumar, le damos enter y nos da igual. ¿Ok? Pero no queremos eso, queremos hacer la suma desde el 10 hasta el 50. La forma de hacerlo es simplemente seleccionando el primer número, poniéndole 2 puntos. Esos 2 puntos lo que significa es hasta. ¿Okay? Eso sería desde B11 hasta, y vamos a seleccionar entonces el de la F11. Seleccionamos aquí y entonces nos va a decir en la fórmula que la suma sería la suma de B11 hasta F11. Cerramos el paréntesis porque si no nos va a dar error. ¿Okay? Si lo dejamos abierto y le damos enter, bueno, Excel aquí me lo corrigió automáticamente. ¿Ves? Me lo corrige. Pero si la fórmula está mal, pues él va a hacerme como que, mira, va a indicarme que esta fórmula hay algo raro y me la va a mostrar. ¿Ok? O sea que entonces recuerden siempre que se termina con un paréntesis. Le damos enter y ahí está entonces el total. ¿Okay? Asimismo, no tiene que ser, el total no tiene que ser pegado a los otros valores. O sea, tú puedes, por ejemplo, arrastrar el valor, ¿verdad?, la fórmula a donde tú quieras y se va a mantener la fórmula escrita. O sea que no tienes que tenerlo siempre pegado. Que por ejemplo, si tú quieres tenerlo aparte en una tabla, lo puedes hacer. No importa si lo quieres sumar así, si lo quieres sumar así, inclusive hasta si lo quieres sumar de la forma diagonal, lo puedes hacer. Simplemente que entonces la fórmula tienes que estar pendiente para entonces que la fórmula no vaya a cambiar. Vamos a mover. ¿Okay? Esto lo estoy haciendo para que puedan ver que Excel es bien interactivo. O sea, ustedes pueden mover
todo lo que ustedes quieran y no importa dónde estén en las celdas ubicados, ustedes pueden hacer referencia a ellas. ¿Okay? En este caso, como pues vamos a decir que esa suma diagonal pues es un poquito extraña, ¿verdad? No es como que muy útil, pero en el caso de que lo necesiten ¿verdad? Por cualquier otra razón, pues aquí pueden especificar entonces la suma, como lo hicimos en la anterior. ¿Okay? Simplemente con la coma van seleccionando los valores, cierran paréntesis y entonces sale el total. Y cuando das doble clic, pues te dice cuáles son las celdas que está utilizando en esa fórmula. Si quieres, por ejemplo, no quieres incluir una de ellas, pues simplemente lo puedes eliminar de la fórmula y no va a ser parte de la suma. ¿Okay? Y ahí pues va a ser 120 menos los 30 que no seleccioné, más los 30 ¿verdad? Que no selecciones, pues son 150. Ok. Ahí entonces pudimos tocar lo que es las sumas en columnas como en filas. Ahora, estas tres fórmulas de mínimo, máximo y promedio se utilizan igual que las de suma. ¿Okay? Que entonces, ahí si vamos a pasar, por ejemplo, a calcular el promedio de, vamos a decir, de 1, 2, 3, pues ahí el promedio sería 2. Así que si yo quiero calcular el promedio, ¿okay? De esas tres celdas, pues sería es igual. Recuerden, toda fórmula comienza con es igual. Y aquí vamos a especificar promedio. En inglés es average. En español entiendo que dice promedio o averaje. Ahí pues hay que verificar cómo les sale a ustedes. Pero en promedio sería average. Y entonces especifica los números que quieres considerar en el promedio. Y al igual que la suma, puedes entonces seleccionar los números que quieres considerar para calcular el promedio. Y entonces lo vamos a ver que dice desde la I2 hasta la K2. ¿Okay? Ese es el 2, es la fila. Así que ahí cerramos paréntesis y nos va a decir que es 2. Si queremos, por ejemplo, calcular el máximo, pues igual utilizamos máximo y mínimo. Igual que sería entonces, el máximo sería max en este caso. Abrimos paréntesis, seleccionamos los tres números y cerramos paréntesis, le damos enter. Ahí nos va a decir que el máximo es 3. Igual con el mínimo, utilizamos entonces la función min. Abrimos paréntesis, seleccionamos el rango de números que queremos considerar, cerramos paréntesis y le damos enter. Y ahí nos dice que el máximo es 3, el mínimo es 1 y el promedio de esos números es 2. ¿Okay? Así de simple, ¿verdad? Se utilizan estas fórmulas. Y con esto pues básicamente puedes hacer bastante, ¿verdad? Puedes hacer lo que son presupuestos. Con lo que es la suma, pues ya puedes hacer presupuesto, puedes hacer informe de gastos personales, por ejemplo, y calcular pues todo lo que, ¿verdad? A nivel personal, pues puedes utilizarla para todo lo que tú necesites. Entonces aquí, si se fijan, vamos a ir. Ok. Vamos a ver entonces mínimo, máximo y average. Ya los tenemos ahí. Entonces las celdas por referencia y pestañas, ¿okay? Para terminar este video, simplemente lo que vamos a hacer es que ya les había mostrado que se pueden abrir diferentes páginas o diferentes hojas en la misma hoja, en el mismo archivo. Y entonces simplemente le podemos dar más. Si queremos crear varias pestañas, podemos entonces darle doble clic y cambiarle el nombre de la pestaña, y ahí lo vamos a tener, ¿ok? Entonces también lo que son las celdas por referencia, ya sabemos que la forma de referenciar las celdas es utilizando la letra arriba y el número de abajo. En este caso sería A1. Si queremos, por ejemplo, referenciar este gran total, sería F7. Y la forma en cómo lo podemos referenciar es simplemente escribiendo es igual, ¿okay? Porque al hacer referencia es como una fórmula. Va a ser es igual a
F7. Vamos a escribir F7 manualmente. Y si se fijan, esa celda que ahora mismo tengo escribir la fórmula, en esa celda va a aparecer 200. ¿Ok? ¿Por qué? Porque simplemente si le damos doble clic, él me está diciendo que esta celda donde yo estoy ahora mismo parado es igual a F7. O sea que va a ser el mismo valor que tengo en este F7. Y si ahí entonces podemos, por ejemplo, utilizar todas las aritméticas, que sería multiplicado por el promedio, ¿ok? Que serían 200 por 2, que es 400. Podemos utilizar división, dividirlo entre 3. O sea, aquí estoy utilizando las referencias de cada una de las celdas para crear una fórmula, ¿ok? Vamos a decir que estos son dólares, pues quiero entonces quitarle los signos de más, digo los números de más, y ya está. ¿Okay? Así que pueden experimentar con esta hoja. Yo les voy a dar el ejemplo básico, les voy a dar el enlace para que entonces lo puedan jugar con estos números. ¿Okay? Pueden inclusive añadir y experimentar. Esta hoja realmente es para experimentar, para familiarizarse con lo que es Excel. Y cualquier duda, recuerden que me pueden preguntar por WhatsApp o simplemente por Messenger también. Para entonces, pues si necesitan ayuda, les puedo dejar saber. Por el momento, entonces lo que vamos a estar tocando para los próximos videos va a ser entonces lo que es la creación de tablas y formatos, o sea, los estilos. Y vamos a estar también trabajando lo que son los filtros y lo que es ordenar, sea por números o sea por orden alfabético en las tablas. ¿Okay? Así que por ahora, en este momento, pues terminamos la lección número 1 en este video. Cualquier duda o pregunta, favor de dejarme saber por WhatsApp o por mensaje de texto o por Messenger. Y con mucho gusto, pues les voy a atender, ¿ok? Cualquier duda, estoy a sus órdenes, ¿ok? Así que nos veremos entonces en el próximo video.